Hola, ahora vamos a hablar un poco de medidas de tendencia central y de dispersión. Las medidas de tendencia central nos dicen dónde se halla la mayoría de nuestros datos. Aquí hablamos de promedios. Promedios, bueno, hay diferentes dependiendo del tipo de datos. Por ejemplo, si tenemos datos categóricos, eh, o sea, cuando hablamos de eso, hablamos del nivel de medición nominal, ¿no? Entonces, si tenemos datos categóricos, generalmente, pues no podemos allí sumar, dividir, etcétera, porque no son numéricos, solo vemos cuál es el dato que más aparece y ese dato pues es la moda, ¿no? Entonces, en datos categóricos, el único que nos sirve es la moda. Entonces, la moda es el dato con la mayor frecuencia. Claro, eso también sirve para datos numéricos, pero para datos numéricos no es de mucha utilidad. Luego tenemos eh, la media o media aritmética. La media pues es la que más usamos, se define. De hecho, pues como ahí sí hay números, pues allí ponemos una fórmula matemática, pues pongo la suma de todos los datos y lo divido entre el número de hechos. Entonces esto, bueno, simbólicamente se escribe así. eh, Esta es la media. eh, Y también algo que se usa mucho es la mediana. La mediana se va a definir, claro, primero hay que ordenar los datos, entonces ordenando los datos que tenemos, que bueno, la mediana va a ser el dato x n más 1 entre 2 es el dato central, ¿no? Si n es impar, o va a ser x n entre 2 más x n entre 2 más 1 dividido entre 2 si n es par. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tuviera, por ejemplo, 3, 2, 5, no, estos no están en orden. A ver, 2, 3, 5, 8 y 9. Aquí el dato que está en el centro, estos los quito, este es el dato que está en el centro. Entonces 5 es la mediana. Si yo tuviera un número par, solo tengo 2, 3, 5, 8, entonces quito este, solamente, bueno, de hecho quedan 2, entonces tengo 3 más 5 son 8, entre 2 son 4. Esta es la mediana. Entonces aquí la mediana es 5, aquí la mediana es 4 y estos son los tres datos de las medidas de tendencia central que hay. Las medidas de tendencia central son muy útiles, sin embargo, para que sean útiles también es necesario que haya las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, bueno, pues hay también varias. Unas son el recorrido. El recorrido a veces en los libros lo ponen como rango. Eso está mal, es una mala traducción del inglés. Eh, el recorrido es el dato más alto menos el dato más bajo. Entonces, por ejemplo, a ver, acá tenía 2 y 9, entonces 9 menos 2, aquí el recorrido es 7, aquí tengo 8 menos 2, 6, acá el recorrido es 6. Entonces este es el recorrido, luego tengo la varianza, voy a escribir la fórmula aquí y ahora
explico de qué se trata. Entonces, la fórmula es xi menos x barra es la media, la que definimos anteriormente, y luego tengo la desviación estándar. La desviación estándar no es sino la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, ¿qué es la varianza? A ver, entonces tomo otra vez esto, bueno, 2, 3, 5, 8, 9, 2, 3, entonces aquí primero calculo la media. ¿Cuánto es la media? La media es 2 más 3 más 5 más 8 más 9 dividido entre 5 porque son 5 datos. Entonces son 2 más 3, 5 más 5, 10, 18, 27 entre 5. Son 5.4. Sí, entonces esta es la media. Y luego, ¿qué voy a hacer? Bueno, entonces la fórmula dice que a cada dato, aquí tengo cada uno de los datos, le voy a restar la media. Entonces primero hago xi menos x barra, entonces tengo 2 menos 5.4 me da menos 3.4. Luego 3 menos 5.4 me da menos 2.4. Luego 5 menos 5.4 es menos 0.4. 8 menos 5.4 es 2.6. 9 menos 5.4 es 3.6. Entonces, esta es la primera parte. Luego, dice que a lo que obtuve aquí lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces, elevo al cuadrado. Son menos 3.4 elevado al cuadrado. Entonces, bueno, para esto voy a usar mi calculadora un momento. A ver, son 11. A ver, aquí lo pongo xi menos x barra elevado al cuadrado, entonces son 11.56. Luego tengo menos 2.4 al cuadrado, me dan 5.76. Menos 0.4 al cuadrado me dan 0.16. 2.6 al cuadrado son 6.76 y 3.6 al cuadrado son 12.96. Entonces ya tengo los cuadrados. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar y dividir entre n-1. Entonces, puedo hacer primero la suma y luego dividir. Entonces, a ver, ¿qué vamos a tener aquí? Yo tengo 11.56 más 5.76 más 0.16 más 6.76 más 12.96, todo esto me dan 37.2 y lo voy a dividir entre n-1. n-1, si son 5 datos, n vale 5, n-1 es 4, entonces 37.2 dividido entre 4 me da 9.3. Entonces, la varianza es 9.3. Y luego, la desviación estándar, esta la pongo aquí, es la raíz cuadrada de esto. Entonces, la raíz cuadrada de 9.3 es 3.049590136. Bueno, yo puse todos los números que me dio la calculadora, pero lo normal sería redondearlo hasta 2 cifras en este caso, porque aquí tengo una cifra, entonces aquí tendría 2, 3.04, pero como el siguiente es 9, lo redondeo a 3.05. Esta es la desviación estándar. Entonces, allí están las medidas de tendencia central y cómo se hace el cálculo. Ahora bien,
Esto, si tengo como aquí solo 5 datos, lo puedo hacer a mano. O bueno, medio a mano, en realidad estoy usando calculadora, pero bueno, esto, si yo tuviera un conjunto de datos, como el que manejé en la parte de los histogramas, tenía 60 datos, hacer esto sería muy largo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, pues tendría que usar la computadora, usar un programa en R, allí, bueno, de hecho ni siquiera, como R es un programa especialmente hecho para cálculos estadísticos, yo solamente defino los datos, entonces aquí doy un vector y aquí pondría, bueno, lo que sea que tenga, tantos como sean necesarios, y la media aritmética solo la calculo con min de los datos. La mediana la calculo así, median datos. Luego, el recorrido, bueno, ese sí lo tendría yo que definir. Primero lo defino así y le voy a dar que me dé el máximo de mis datos menos el mínimo de mis datos. Y las medidas las otras medidas de dispersión, que son la desviación estándar y la varianza, bueno, la varianza va así, var datos. La desviación estándar es de standard deviation, es en inglés, y luego son los datos. Y con esto tengo todas mis medidas de dispersión. Ahora vamos a ver un poco lo que son los fractiles. Entonces los fractiles simplemente separan fracciones de los datos ordenados. Separan fracciones del conjunto de datos ordenados. Entonces, los más usuales son los cuartiles, los deciles y los percentiles. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, si yo tengo mis datos ordenados, aquí, cualesquiera que sean, bueno, pues los cuartiles quiere decir que yo voy a separar en 4 mis datos. Este va a ser el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil y el cuarto cuartil. Entonces, bueno, pues si tengo aquí el tercer cuartil, se representan con Qs generalmente. El tercer cuartil me separa aquí de, o sea, cuando hablo de estos, bueno, estos son los datos, bueno, pero me voy a referir específicamente a este valor. Entonces, este me va a dar el valor que está entre el primer cuartil y todos los demás, etcétera. Y aquí ya voy a tener una separación entre diferentes secciones de datos, que bueno, aquí son cuartiles. Si yo tuviera en lugar de ello deciles, bueno, divido en 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 9 y 10. Bueno, entonces aquí tengo, este me daría el primer decil, segundo decil, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno decil, el décimo. Entonces, aquí por ejemplo, decía, el tercer cuartil me separa, aquí tengo antes del 75% y después de él tengo 25% de los datos. Si agarro el tercer decil, bueno, pues este nada más me separa 30% de, acá hay 70%.
Y obvio que si yo lo divido en 100, pues aquí tendría el tercer percentil. El tercer percentil me separa, aquí solamente tengo 3% de los datos y acá tengo pues, todo el 97% restante, ¿sí? Entonces, simplemente me separa fracciones de datos. Ahora, los fractiles, nos van a ser de utilidad para hacer un diagrama. Ya habíamos visto un poco de diagramas, aquí veo otro más. Vamos a hacer el diagrama de caja. Entonces, ¿qué es el diagrama de caja? Bueno, el diagrama de caja es, aquí yo voy a poner la escala, tengo el dato más grande, ¿no? Y aquí tengo el dato más pequeño. Entonces, todo esto es mi recorrido, ¿no? Y aquí empiezo, aquí generalmente se pone una línea vertical, horizontal, y entonces aquí voy a tener el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil, y aquí hago la caja. ¿Qué me indica esto? Me indica en dónde están concentrados los datos, ¿sí? La mayoría van a estar concentrados obviamente entre el primer y tercer cuartil. El segundo cuartil, de hecho, tendría que coincidir con la mediana. Entonces, el diagrama de caja me da una idea de la concentración de los datos. Y dónde, en qué lugar están. No es lo mismo esta que si yo tuviera una caja así, digamos, esta fuera la caja. Entonces, este diagrama de caja está más cargado hacia la izquierda, o, por ejemplo, también podría tener un diagrama de caja así. Entonces, esto querría decir que los datos están más centrados aquí, no hay acá mucha dispersión. Entonces, hay una idea de lo que podría ser gráficamente sin tener que hacer todo el histograma, hacer todas las clases, simplemente con los 3 cuartiles aquí ya puedo tener una idea de más o menos dónde están concentrados los datos. Y ya nada más para finalizar, si queremos hacer el diagrama de caja en R, el comando a usar va a ser boxplot, y bueno, pues tenemos que poner aquí como argumento los datos. Podríamos agregar, por ejemplo, que nos lo dé horizontal. Si no le damos esto, simplemente el diagrama va a salir así, no pasa nada. Podríamos darle color, podríamos, bueno, etcétera, ¿no? Ponerle más cosas, pero bueno, lo importante es esto, ¿no? Boxplot y poner datos como argumento. Gracias por su atención.